Bien, vamos a abarcar el tema desde el punto de vista genético al principio sobre la manipulación genética y vamos a terminar con la eutanasia pasiva que se ha estado sucediendo en estos meses anteriores con la crisis de la pandemia del coronavirus. Para ubicarnos en el área del conocimiento, a dónde estamos, qué es lo que vamos a hablar, porque la bioética es sumamente amplia y el impacto del COVID-19 es sumamente extenso en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro quehacer humano. Vamos a enfocarnos acá en el área del sistema de salud nuestro. No vamos a hablar del sistema económico ni del sistema global, de cómo se han caído las bolsas y cómo nos va a afectar en los próximos años, pero sí un poquito de la caída del bienestar, porque todos sufrimos de una u otra forma un aislamiento y ha habido problemas del empleo y esto obviamente afecta la salud emocional de las personas. El coronavirus, el estatus actual de la pandemia es que tenemos cerca de 5 millones de personas que se han infectado y alrededor de 3.000 muertes. Esto, comparado con otras enfermedades, pues pareciera que no es tan significativo. 300.000 muertes en lo que llevamos del año, porque la enfermedad apareció a finales del año pasado y más del 95% de las muertes se han sucedido este año. Pues si lo vemos en este gráfico, 300.000 muertes no es mucho, porque por enfermedades que se transmiten en la comunidad, tenemos 5 millones de muertes en lo que va del año, 16 millones de muertes por abortos y 648.000, o sea, el doble de muertes en lo que va del año por otra pandemia que nosotros tenemos, que es el VIH y el SIDA. Entonces, en principio, ¿por qué nos alarmamos tanto? ¿Por qué nos asustamos tanto? Si esto realmente es una pandemia más de las tantas que ha azotado a la humanidad. El problema es que estamos frente a un virus que es altamente infectivo y el potencial que tiene para matar a la gente es muy alto con respecto a otros. Pareciera que algunos investigadores han mencionado que es igual que una que una gripe estacional, pero no lo es. No lo es, porque hemos tomado una serie de medidas aislando a la gente para que no se inmunice, o sea, para que no haya inmunización de rebaño. No hay algunos estados, por ejemplo, Inglaterra, trató de inmunizar el rebaño y no funcionó. Otros estados como Nicaragua pues lo están haciendo, pero el costo de vidas es muy alto. Y también nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder con esta gente que ha sido infectada en el largo plazo. No es que se curaron y ya nunca van a tener síntomas de absolutamente nada, pueden quedar daños permanentes también. Como ustedes saben bien, el virus fue encontrado por primera vez el 17 de noviembre del año pasado, hace unos pocos meses, en China, y rápidamente para el 31 de enero ya la OMS lo había declarado pandemia. Esto es que está en más de 2 continentes y que hay transmisión comunitaria, o sea, se ha transmitido en la comunidad y se ha esparcido por varios países y continentes. A esto le llamamos una pandemia. Inicialmente, cuando se encontró el virus, se secuenció y esta es la secuencia que tenemos aquí arriba. Esto es, o sea, son diferentes segmentos del virus que tienen diferentes funciones, son aquí diferentes secuencias de ácidos nucleicos. Recordemos que eso es un virus ARN y entonces el ácido que tenemos acá, pues es ácido ribonucleico. Vamos a ir para atrás un segundito para que comparen ustedes y vean lo que pasó y lo que tenemos. Para el 8 de enero, o sea, unos días después, teníamos ya la primera mutación, pero esta mutación era silenciosa, o sea, no se expresó en un cambio genético. Ya para el 14 de marzo teníamos mutaciones silenciosas, que son todas estas de acá, y estas otras que son no silenciosas, o sea, en un cambio genético. Aquí igualmente, del 13 al 20 de marzo en Bélgica, estas se secuenciaron en Bélgica y se encontraron estas muy parecidas a aquellas que habían en Pekín. Así se hicieron por todo el planeta
y se han encontrado mutaciones de estas cerca de 200, o sea, 200 mutaciones puntuales. El virus ha cambiado, está cambiando continuamente. ¿Esto es bueno o esto es malo? Bueno, para el desarrollo de una vacuna es bueno saberlo y es bueno saber dónde están estas cepas que han cambiado. En el gran área de Nueva York, ¿saben? En Nueva York le llamamos el melting pot porque ahí llega gente de todo el planeta, es donde encontramos una diversidad rica de este virus. Recuerde que los virus no les interesa realmente matar a las personas porque son parásitos obligados, o sea, ellos necesitan de nosotros para poderse replicar. Los virus no son seres vivos. Ahora bien, la empresa NextTrain, a partir de la semana pasada, tuvo este informe de cerca de 500 cepas diferentes muestreadas acá, de una gran diversidad de mutaciones y en total han encontrado, como les digo, cerca de 200 mutaciones. Esto es bueno porque aquí en Pekín y en esta área de Wuhan, donde apareció el virus, si hubiéramos sacado una vacuna para este virus únicamente, ya este virus hubiera mutado mucho y esta vacuna posiblemente no hubiera servido acá, porque necesitamos secuencias conservadas del virus, pedacitos del virus que no cambien, ¿okay? Para poder desarrollar una vacuna, porque aquellas se cambian rápidamente, la vacuna únicamente serviría para el virus para el cual se desarrolló. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, la importancia desde el punto de vista nuestro, bioético, es que actualmente deben de manipular el DNA. En cuestión de meses podemos secuenciar un virus completo. En cuestión de días podemos ver cuáles mutaciones han habido. Y incluso hay kit para trabajar con microorganismos en el laboratorio y los venden online. Así que cualquiera puede hacerse su propio laboratorio de biología molecular, entre comillas, en el garaje de una casa. Bien, lo primero que aparecieron fueron las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son aquellas que nos dicen que algo sucedió, que esto es una arma biológica. Y no necesariamente. Hubo una publicación de unos hindúes que estaba en revisión, pero luego fue retirada, donde ellos decían que habían segmentos grandes del VIH que habían sido insertados, sacados del VIH e insertados en el virus, en el coronavirus. Entonces, la conclusión de ellos fue que hubo manipulación y que esto no era natural. Sin embargo, después se encontró que estos pedacitos de VIH, del virus, de las secuencias de VIH que se encontraron en el coronavirus, no eran significativos y que también estaban en otros virus. Por lo tanto, al momento no se ha demostrado nada, no podemos decir, ni irnos por una teoría conspirativa y decir que realmente el virus se modificó como arma para una guerra biológica. Ahora bien, lo que sí es cierto es que es muy fácil manipular el material nuclear, el material genético actualmente, y podemos cortar a ciegas y introducir pedacitos y podemos cambiar y meter genes humanos en ratones, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer fácilmente. Cuando digo fácilmente es que lo pueden hacer en el garaje de una casa. De hecho, existen esos kits y Alemania prohibió la importación de esos kits para prohibir la fabricación de bacterias transgénicas en su casa que alguna gente está haciendo actualmente. Esto debe dejársela a la gente que realmente sabe manipular material genético porque es sumamente peligroso. Cualquier error puede causarnos una pandemia peor que esta. Esta pandemia, dichosamente, la mortalidad pues anda como el 4 o 6%, no es tan alta, pero otros virus han causado una mortalidad como el ébola del 50%. Ahora, vamos a irnos un momento y movernos a la cuestión puramente bioética. La persona humana, de acuerdo a los derechos humanos, somos sujetos de una dignidad intrínseca y en la dignidad de ser humanos. El hecho mismo de ser humanos ya nos confiere una cierta dignidad. Basada en esta dignidad, pues nosotros a los humanos nos damos a nosotros mismos ciertos beneficios que no le damos a otros organismos en el planeta. Por ejemplo, la autonomía. El principio de autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son principios normales, para tiempos normales de la ética médica, que se aplican en todo el universo y que están plasmados en varias convenciones. Ahora,
En el caso del coronavirus, lo que más nos preocupa son los principios de justicia que estemos haciendo con la gente que estamos realmente experimentando, porque hay un gran experimento mundial con este virus, porque estamos aprendiendo y cada día sabemos y descubrimos cosas nuevas, tanto en la cuestión terapéutica como en la investigación meramente clínica y científica acerca de este virus. ¿Qué es este virus? ¿Qué es lo que realmente causa? Inicialmente pensamos que era un virus de una neumonía atípica y el nombre del virus realmente es SARS-CoV-2. Y entonces resulta que este virus que causa este síndrome de respiración, de falta de aire, por así decirlo, en otras palabras sencillas, es un virus de una neumonía, realmente causa una neumonía. El problema es que al principio hubo un mal abordaje, ahora se ha mejorado mucho el abordaje, pero en medio de todo, muchas veces hemos violado los principios de autonomía, justicia, beneficencia y el de no maleficencia con los pacientes. Ahora, este tipo de bioética principalista funciona adecuadamente para los tiempos normales, para cuando las aguas son calmas. Pero en los casos en que las aguas varían, necesitamos reforzar esos principios con otras cuestiones puramente, no puramente principalistas, sino de la persona. O sea, basados en una bioética no de principios únicamente, sino de la persona humana. Y ver la persona como un todo. Aquí la bioética tiene que ver algo. Una cosa, la bioética normal, en tiempos normales, que la ley de esos 4 principios que rigen la ética médica, y la bioética en tiempos de pandemia. La bioética no es algo que está escrito en una pared, es algo vivo, es interdisciplinario. Parte de la cuestión biológica, como comencé yo a hablarles aquí del virus, y vamos por la cuestión filosófica y la cuestión legal. Entonces es una ciencia interdisciplinaria. Ahora bien, la autonomía en tiempos normales, la persona se puede mover, puede ir a un hospital, llega con un infarto, incluso le puede decir al médico, doctor, yo me voy y se va para su casa. Pero un niño que llegue, por ejemplo, a un hospital con un accidente, resulta que si la mamá se lo quiere llevar para la casa, pues no puede, porque el médico le va a decir que no y tiene que tratar al niño y el médico, por así decirlo, toma la patria potestad de aquel niño en ese momento, lo interna y hace lo que tiene que hacer por el niño. Pero uno adulto no. Ahora, en tiempos de pandemia esto cambia, esta autonomía se ve mucho más restringida, porque ya el paciente no solamente llega al hospital y no puede irse, porque si se va, aquel paciente representa un peligro para la sociedad, sino que tiene que seguirse un determinado procedimiento dentro del hospital. Y si el paciente no quiere ser internado, pues no se interna, pero debe de resguardársele de alguna otra forma en algún lugar seguro, donde él principalmente no contagie, a otra gente. Entonces decimos en bioética que si domesticamos algo, si domesticamos a un perrito, somos responsables de ese perrito. Pues bien, si un médico admite a un paciente en un hospital, este médico es responsable totalmente de este paciente, de aquí para adelante. Una vez admitido dentro del hospital, es responsabilidad del médico lo que le vaya a pasar a este paciente, porque se pierde mucho la autonomía del paciente. Hay procedimientos que hay que hacerle al paciente, a veces sin consentimiento de él porque está inconsciente, o porque no dejó lo que vamos a ver más adelante, un testamento de vida, y que va a ser un tema de mañana, si Dios quiere, en esta serie de conferencias. El Estado no solamente debe aislar al paciente que es víctima y es un vector también, o sea, transmite la enfermedad, sino que debe proveerle, basado en el principio, el segundo principio que comenzamos hablando, basado en el principio de justicia, lo necesario durante el proceso de aislamiento de este paciente. Entonces el paciente vamos a abordarlo desde esta perspectiva bioética, no solamente como el individuo, porque el individuo tiene sus derechos, como vimos, de autonomía, de justicia, de beneficencia y no maleficencia, sino vamos a verlo también como vector y como amenaza que representa para la sociedad. Entonces tenemos un dualismo con el paciente es víctima y es un vector.
Tenemos que tratarlo con caridad como víctima y ayudarlo, pero también proteger a la población en general. Entonces la epidemia representa dos amenazas, una para el individuo y la otra para la salud pública. Y tenemos que ver la bioética aquí en tiempos extraordinarios de pandemia, no como una cuestión única del individuo, sino del individuo y su relación con la sociedad. Entonces tenemos acá a la persona, a la sociedad y al individuo. El individuo por sí mismo hay que protegerlo otra vez, pero para proteger a esta persona en general, debemos de proteger al individuo y a la sociedad. Los derechos humanos nos ofrecen a veces pocas luces para los tiempos turbulentos, para los tiempos de pandemia. No fueron desarrollados para tiempos de pandemia, fueron desarrollados para tiempos normales, fueron desarrollados después de guerras, etcétera, ¿no? Después de haberse cometido una serie de abusos en la investigación clínica y de abusos de discriminación de las personas, pues nacen los derechos humanos. Pero, aunque tiene dos dimensiones, el colectivo y el individual, los derechos humanos fueron diseñados realmente para este individuo, para proteger a los individuos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, por ejemplo. Vamos con el primer principio de este dualismo de hombre y medio, sociedad. Debe existir un principio adicional de aquellos cuatro que ya conversamos, y es el principio de proporcionalidad entre la libertad del individuo y la protección de la comunidad. Yo debo proteger a la comunidad, sí, pero yo no debo violar tampoco la libertad del individuo. Y si yo violo la libertad de este individuo es con aras de proteger a la comunidad, pero debe haber una proporcionalidad. Yo no puedo coger a toda la gente que son vectores y son víctimas y meterlos dentro de una cárcel, aislarlos completamente e incomunicarlos y no darles de comer, etcétera, etcétera, como ha sucedido en algunos países nuestros. Y la protección a la comunidad, pues yo debo proteger que esta comunidad no se siga infectando, porque entonces van a haber más muertes. Y la parte más preocupante es que no sabemos los efectos a largo plazo de la gente que ha sido afectada por este virus. Ahora, aplicamos otros principios, la razonabilidad, el principio precautorio. El principio precautorio es sumamente importante acá, porque se han cometido una serie de abusos. Por ejemplo, hemos dicho que un determinado químico es bueno y no había evidencia científica y aún no la hay y se sigue utilizando. Hemos dicho que ya tenemos la vacuna, pero bueno, la vacuna no se ha probado en humanos y no se va a probar tan fácilmente. Hay que hacerlo y se está haciendo, pero hay que hacerlo de la forma adecuada. Yo no puedo coger y probarlo en una población del centro de África para luego que los primeros beneficiados de esa vacuna sean los ciudadanos de un país desarrollado donde está la farmacéutica que ha desarrollado dicha vacuna. Lo otro es la equidad, o sea, si hay para uno, debe haber para el otro. El principio de equidad, el principio de responsabilidad mía de aislarme, de autoaislarme, porque yo quiero cooperar. Si yo quiero hacer algo por esta pandemia, es bueno no convertirme en víctima ni en vector. El principio de inclusividad, que lo vamos a ver más adelante en una foto, porque yo creo que muchas veces hemos excluido a los hispanos y a los negros, por lo menos con los datos que tenemos de algunas partes de Estados Unidos. No quiere decir que solamente en Estados Unidos haya sucedido esto, sucede en muchos lugares. Lo que pasa es que Estados Unidos revela los datos y otros países no tienen los datos. Ahora bien, ese principio de inclusividad también es para los ancianos. Muchas veces los hemos abandonado. Recordemos que todas las personas mayores fueron al principio niños. Sin embargo, hoy, esas personas que nos han dejado este mundo, que han construido con sus impuestos el mundo en que vivimos, los abandonamos. Y esto ustedes saben que sucedió mucho en Europa. Ahora, dichosamente, pues ya no, ya los picos de Europa están pasando, están bajando, vendrán otros posiblemente, pero en menor grado y hay mejor manejo actualmente del coronavirus. Pero muchas veces se encontraron
residencias de ancianos totalmente abandonadas porque los trabajadores tenían miedo y se fueron y los abandonaron. Esto, por supuesto, representa una injusticia social y esto no es protección de la comunidad. Lo otro, los hispanos, como les mencioné anteriormente, en Estados Unidos. Pero a veces también vamos con la parte no de la comunidad, como vimos anteriormente, vamos a parte del individuo. A veces violamos la integridad corporal del individuo. ¿Cómo es que la violamos la integridad corporal? Pues muy sencillo. A ver, los protocolos de admisión muchas veces de los hospitales no son claros. Algunos sí los tienen bien, muy excelentes. Costa Rica creo que tiene un muy buen manejo de esta pandemia, pero se nos olvida a veces que una vez que admitimos a un paciente dentro de un hospital y este hospital resulta que se satura y no tiene más unidades de cuidados intensivos y tenemos a toda la gente ocupada, todas las unidades ocupadas y a todas las máquinas para proveer ventilación, a los pacientes las tenemos ocupadas y comienzan a llegar pacientes, no podemos ya desconectar al que está aquí. Aquello de primero en tiempo, primero en derecho, igualmente se aplica en la bioética. El primero que llegó es el primero en derecho y el médico ya en ese momento ha establecido una relación médico-paciente y no puede sencillamente por una omisión o por un acto de él que no quiere hacerlo, dejar que este paciente se muera. Este paciente debe ser valorado de acuerdo al costo-beneficio. Esto no quiere decir que yo admito en el hospital a toda la gente conforme fue llegando, sino de acuerdo al protocolo de ingreso al hospital. Por ejemplo, no es igual que llegue al hospital alguien que esté nada más tosiendo a alguien que no pueda respirar y que definitivamente necesite una atención. Si en último caso ya no hay unidades de cuidados intensivos, ya no hay máquinas para conectarlos y ponerlos a respirar, pues lo que se debe darles cuidados paliativos a esto, pero igualmente a esos pacientes, pero igualmente se establece una relación del médico con su paciente y el médico por ninguna razón, aquello lo que se domestica, se convierte en obligación, pues una vez que el médico lo admitió, es responsable de este paciente hasta darle de alta o darle su cartita, su letra, su constancia de defunción. Bien, hay algo importante que vamos a ver mañana, la parte legal, me imagino, es sobre la voluntad anticipada. La voluntad anticipada es muy importante, dejar escrito qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo no quiero que me resuciten, pues dejarlo escrito. Si yo digo que soy testigo de Jehová y no quiero una transfusión, pues no la quiero y no me la hagan. No quiero hacerlo. El médico no está en la obligación ni de resucitarme. Hay un ruido, por favor. Ya. El médico no está en la obligación ni de resucitarme, ni de hacerme una transfusión sanguínea si mi voluntad anticipada ha sido que no me hagan esos tratamientos. Tampoco está en la obligación de entubarme si mi voluntad ha sido que no me entube. Nadie tiene derechos moralmente, éticamente, a ningún método extraordinario. Y todos estos métodos aquí son extraordinarios, porque los ordinarios son únicamente la hidratación, alimentación y ventilación. Sin embargo, la intubación ya es un proceso extraordinario y yo no estoy obligado a que me intuben. Si quiero dejar en mi voluntad anticipada que no me intuben, pues debe respetarse. Hay dos cosas más. En algunos lugares la gente se ensaña terapéuticamente con el paciente y eso el médico debe de evitarlo por todos los medios. Una cosa es prolongar la vida y otra cosa es prolongar la muerte. En esta prolongación de la muerte y no de la vida no le llamamos eutanasia como el anterior, sino distanasia, es prolongar la muerte. Hay otro tipo de violaciones también al cuerpo.
Por ejemplo, si yo voy en un autobús y encuentran que hay 2 personas que son COVID positivos, me pueden hacer un test a mí ahí mismo o en cualquier momento del coronavirus y no están violando ningún derecho humano porque yo estoy en tiempo de una pandemia. Igualmente las vacunas. Hay movimientos mundiales para que no vacunen a sus hijos porque han creado ciertos mitos en contra de las vacunas. Y yo les digo, si no fueran por las vacunas, posiblemente ninguno de ustedes que están aquí, ni yo estaríamos aquí, porque realmente el crecimiento poblacional se lo debemos a, entre otros, a las vacunas y a los antibióticos. Y lo otro es la libertad. A veces se nos viola la libertad porque no nos piden nuestro consentimiento para hacer un determinado procedimiento. Y yo no tengo que saberlo todo. El paciente no tiene que saber lo que sabe su médico. Si su médico a este paciente le dio sin su consentimiento hidroxicloroquina, por ejemplo, y no está aprobada y no hay suficiente evidencia científica, pero el médico lo hizo de buena voluntad, de buena fe, conociendo en su acto médico que procede de su voluntad con conocimiento del fin, si lo hizo con esa intención el médico, pues el médico actuó de buena forma, de buena manera, actuó éticamente. Lo otro, muchas veces se nos quita la libertad, como la libertad, por ejemplo, que se nos ha quitado a ustedes y a mí de quedarnos en nuestras casas, porque sencillamente no podemos salir, porque si salimos nos podemos convertir en víctimas y después en vectores. Finalmente, una serie de medidas se han estado tomando alrededor del mundo que no son necesariamente las menos restrictivas, y esas medidas pueden tener otro tipo de, pongámoslo así, de intención económica, política, investigación, etcétera, etcétera. Pero aquí afirmamos en la bioética en tiempos del COVID-19 que ninguna medida debe de tomarse si no existe alguna evidencia o sospecha, por lo menos científica, y que en último caso, debido al principio precautorio, debemos tomar la medida menos restrictiva para la población. El virus no vino aquí por un tiempo, vino para quedarse. Tenemos 3 posibilidades, básicamente. La primera es que el virus se atenúe, o sea, que se vaya adaptando a la población y cause menos daño y se convierta en una gripe estacional más y que la población se inmunice, se llama inmunización de rebaño, que podamos crear prontamente una vacuna, y la otra, el tratamiento terapéutico que mejore, ¿no? Con los nuevos antivirales, con antiinflamatorios, etcétera, etcétera, que los médicos muy valientemente, y han sido los héroes de nuestros tiempos, han logrado encontrar para tratar a los pacientes cada país de acuerdo a sus posibilidades. Para concluir, se debe pedir a cada cual lo que cada cual puede realizar. Nadie le puede pedir algo extraordinario. Para el enfermo, le pedimos que su obligación sea no transmitir el virus, que se aísle. ¿Okay? Para el curado, colaborar, y que puede donar también, por ejemplo, en algunos países como Costa Rica, plasma. Y después de ese plasma obtienen anticuerpos que se usan para tratamientos terapéuticos, para tratar a los pacientes enfermos. Y a la población sana, la prevención. Bien, vamos a desescalar esto de una u otra forma. Los virus no es algo nuevo. Siempre han existido, siempre han estado con nosotros. Las pandemias no es la primera. Como le dije, convivimos con otra pandemia. Y eventualmente vamos a salir de esto. Pero mientras salimos de eso, debemos de hacerlo con los principios que tenemos a mano para hacerlo de la mejor forma ética posible. Y los dejo con este pensamiento. He aquí mi secreto. Que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias. Ok, gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Si gustan activar su audio para